¿Dónde están las tijeras? En un pequeño pueblo rodeado de bosques oscuros y misteriosos se escondía una antigua casa abandonada. En su interior se decía que yacían secretos aterradores y objetos malditos. Este es el relato de terror extremo de ¿Dónde están las tijeras? La historia comenzó cuando un grupo de amigos decidió explorar la casa abandonada en busca de emociones fuertes. Atraídos por los rumores de maldiciones y sucesos inexplicables, se adentraron en la oscuridad de la casa, sin sospechar lo que les esperaba. Al ingresar, se encontraron con una atmósfera opresiva y una sensación de que estaban siendo observados. Había un silencio inquietante que solo se rompía por el sonido de sus propios latidos acelerados. A medida que avanzaban por los pasillos polvorientos, notaron algo extraño, un incesante eco de risas infantiles. La casa parecía estar viva, con susurros en las paredes y sombras que se movían en las esquinas de sus ojos. La tensión se volvió insoportable cuando uno de los amigos desapareció misteriosamente. Su grito resonó en el aire antes de que el silencio volviera a envolver la casa. La búsqueda de su amigo los llevó a una habitación llena de muñecas antiguas. Los ojos de las muñecas parecían seguirlos mientras avanzaban y el sonido de risas infantiles llenaba el aire. Pero lo más inquietante de todo fue cuando descubrieron que las muñecas tenían tijeras en sus manos. Tijeras afiladas y brillantes, listas para cortar. El pánico se apoderó de ellos y corrieron en busca de una salida. Pero la casa parecía jugar con ellos, cambiando de forma y confundiéndolos en un laberinto de habitaciones interminables. Las puertas se cerraban y abrían solas, atrapándolos en un juego macabro. Finalmente, encontraron a su amigo desaparecido, pero su expresión era de terror absoluto. No podía hablar, solo señalaba hacia una habitación en la que vieron una figura oscura con tijeras en las manos. Era la presencia maligna que los acechaba desde el principio. Desesperados por escapar, buscaron una manera de romper la maldición que los tenía atrapados en la casa. Siguiendo una pista que encontraron en un antiguo diario, se dieron cuenta de que debían encontrar las tijeras originales y devolverlas a su lugar de origen. En una última carrera contra el tiempo, encontraron las tijeras escondidas en el sótano. Su brillo siniestro parecía desafiarlos, pero sabían que era su única esperanza. Con manos temblorosas devolvieron las tijeras a su lugar y pronunciaron las palabras de liberación. En un instante, la casa dejó de retumbar. La oscuridad se disipó y la presencia maligna desapareció. Los amigos lograron escapar a salvo, pero el recuerdo de aquella experiencia los persiguió durante el resto de sus vidas. La historia de ¿Dónde están las tijeras? Es una advertencia escalofriante sobre los peligros de jugar con lo desconocido y la importancia de respetar los objetos y lugares cargados de maldiciones. Aprendieron de la manera más aterradora que algunos secretos deben permanecer ocultos y que el precio de la curiosidad puede ser demasiado alto.